Entonces, para eso tenemos que tomar en consideración los elementos importantes, que se va a utilizar en el estudio. ¿Por qué es importante? A ver, la importancia, ¿no? Es que permite el diagnóstico de enfermedades hereditarias. Ahí está lo que le decía. Permite el diagnóstico de la herencia, ¿no? Herencia. El diagnóstico de la herencia, ¿no? O enfermedades de la herencia. Hay muchas enfermedades que hoy día el hombre está conociéndose, se está viendo obligado a realizar un estudio profundo a nivel genético, porque se descubre muchas digamos, muchas funciones importantes que son irreversibles, y eso que trae como problemas enfermedades congénitas. Entonces, esto se ve obligado a que el hombre pueda estudiar profundamente, y todo lo que se relaciona a las enfermedades, obviamente, ¿no? Y así puede mejorarse, ¿no? Todo ello. Pero solamente en los seres humanos también en los animales e inclusive en las plantas. Estudio en las plantas. ¿No? Eso también es importante, porque la agricultura, el papel que desempeñan los especialistas hace que puedan inclusive realizar injertos entre vegetales, ¿no? O tratar de mejorar el tipo alimenticio. Entonces, todo eso se conlleva a nivel genético. Entonces, por eso que eso es la importancia. También se utiliza en la identificación paternal. Identificación paternal también es importante. Muchas veces hay niños o hay personas, ¿no? Que antiguamente tuvo un problema de abandono y a veces no son reconocidos. Entonces, ustedes mismos han escuchado, ¿no? Cuando se dice, hay que hacer la prueba del ADN. Entonces, el ADN es donde van a relacionar ambos tejidos, tanto de la primera persona, que se puede decir que es el hijo, y la otra persona que se puede decir que es el padre. Entonces, lo van a relacionar ambos tejidos. Y cuando encuentran una similitud a nivel de ADN, entonces se puede decir, o una conclusión de que es o no es el padre, ¿no? Entonces eso también es importante, ¿no? Y también lo que son la producción, ¿no? De microorganismos, ¿no? Estos microorganismos son los que producen los llamados anticuerpos, ¿no? Anticuerpos. También antibióticos. O sea, en la medicina es importante este tipo de estudio. También las hormonas, ¿no? Las hormonas son de gran importancia para la fisiología humana o la fisiología del ser vivo, ¿no? Es importante todo ello. Entonces, conclusión, al hablar de genética, estamos hablando del estudio de los mecanismos de la herencia, y también sus variaciones, que como les dije, todo está en el juego de los caracteres hereditarios que estos ya puedan manejarse. Hoy en día los especialistas están viendo cómo se puede variar estos individuos, otros seres vivos. Por ejemplo, ¿no? En los seres humanos, los genéticos están viendo cómo variar la raza. Por ejemplo, una persona que
que tiene ojos negros, ¿no? Y que quiere que sus progenitores tengan hijos de color verde, por ejemplo, sus ojos, entonces se hace un juego genético. Y eso hace de acuerdo a las necesidades que tiene esta persona. Entonces, hasta eso ha llegado el avance genético en nuestra medicina. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? No, profesor. Ya. Y como le dije, ¿no? Todo ello es a nivel progenitor. También la genética, ¿no? Está invadiendo el campo de la biología, porque en ella se entiende, ¿no? Cómo es esa herencia biológica, ¿no? Que se puede transmitir de generación en generación. Uno de los precursores que realizó estos estudios fue Gregorio Mendel. Gregorio Mendel fue el precursor de la genética y él hizo experimentos con no solamente animales, también con vegetales. Y él también reunió muchas tesis sustentadas por muchos estudiosos. Por eso que a él se le atribuye el padre de la genética, ¿no? El padre de la genética porque él sí realizó muchas comparaciones entre un organismo y otro de generación en generación. Muchas veces hubo problemas, ¿no? Por ejemplo, él explicó estos problemas cuando en una pareja de esposos que tienen ojos de color marrón, ¿no? Y resulta que sus hijos salen ojos color pardos. Entonces, ¿cómo se explica eso? Dice, pero si sus ojos son negros o café, ¿y por qué sus hijos tienen color de ojos pardo, ¿no? O azules? Pero no sabemos que uno de ellos lleva un gen. Ese gen es un gen que lo adquirió desde sus ancestrales, ¿no? De repente el papá de sus padres o el papá de sus abuelos. O sea, esa generación es que el ser vivo lleva el gen. Y ese gen, ¿dónde aparece? Puede aparecer en la segunda generación o de repente a la tercera generación aparece. Y muchas veces uno es sorprendido, ¿no? Dice, uy, ¿por qué salieron mis hijos de este color? Quizás el color del cabello es negro y sale rubio. O de repente son morenos y sus hijos salieron color blanco, ¿no? Entonces, ¿por qué se atribuye eso? Eso es lo que explicó Mendel. Mendel explicó es que eso se da de generación tras generación. ¿Y eso por qué? Porque cada ser vivo lleva un gen. Ese gen es el que lo va a determinar las características, en este caso físicas y también psicológicas, ¿no? Porque hay a veces que los padres dicen, pero tu hijo, nosotros no somos así, porque eres así diferente, pero no pueden ellos imaginarse que ese comportamiento ya ha llevado de sus tiempos ancestrales, ¿no? De sus abuelos, sus tatarabuelos, y que su hijo lo ha heredado. Entonces son consecuencias genéticas que este personaje llamado Mendel, él estudió, ¿ya? Ya. Vamos a hablar los parámetros que involucran a la genética. ¿Cuáles son esos parámetros? Bueno, tenía razón el alumno. A ver, tomen una captura, chicos, para borrar y comenzar, ¿ya? Ya, tomen una captura, chicos. Quiero borrar para explicar los parámetros que constituyen la genética. Ahí vamos a hablar lo que les dije, el gen, ¿no? El gen. ¿Qué cosa es el gen? ¿Ya, chicos, borraron? Perdón, ya lo capturaron, ¿no? Voy a borrar. Vamos a hablar, el gen. ¿Dónde está mi plumón? Acá creo que está. El gen. ¿Qué es el gen? Muchas veces uno ha escuchado por ahí, ¿no? Y yo lo estoy diciendo, ¿no?
¿Qué cosa viene a ser el gen? ¿Qué cosa? ¿Qué representa? ¿No? Miren, el ser humano, como también los animales y las plantas, o mejor dicho, generalizo, los seres vivos tienen un elemento primordial, que son los cromosomas. Que son los cromosomas. Los cromosomas, ¿no? Los cromosomas son son unas estructuras visibles. Creo que me estoy adelantando. Los cromosomas tienen una sustancia incorporadas en su estructura. Esto es el gen. El gen, en realidad, es el lugar que ocupa en los cromosomas, ¿ya? También le llaman locus. También le llaman locus. Cuando hablamos de gen, estamos refiriéndonos también al locus, ¿ya? Entonces, ese locus se encuentra acá en el mismo cromosoma, se encuentra. Ese lugar que está fijo en el cromosoma es lo que realmente mantiene en forma activa a esta partícula, ¿no? Ya hemos explicado que el gen es producto de la dilatación de la cromatina. La cromatina, al sufrir esta transformación en el momento de la división celular, ellos se convierten en cromosomas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a referirnos en forma general, ¿no? El gen se considera como una parte funcional de ADN, que se halla en el locus, o sea, acá, en el locus en los cromosomas, ¿ya? Entonces, esto se va a determinar, ¿no? Estos genes se va a determinar con unas letras, que pueden ser el AA, o también puede ser el BB, o si no, mayúscula, o puede ser mayúscula, o puede ser combinado. Puede ser combinado. O también puede ser también combinado mayúscula con minúscula. Por ejemplo, ¿no? Bueno, les voy a hacer un adelanto. Cuando hablamos de letras representativas en la genética, eso para determinar si esto es un dominante o puede ser un recesivo. Eso depende de la misma circunstancia que nosotros queremos representar en el momento de una operación genética. Pero eso lo vamos a hablar después. ¿Ya, chicos? Conclusión. El gen, ese lugar, ¿ya? Ese lugar o llamado locus en los cromosomas. Nada más, ¿ya, chicos? Y que se representa con las letras, en ese caso del abecedario. Y los cromosomas acá representan las estructuras que forman parte de los elementos genéticos, ¿ya? De los elementos genéticos, y que es producto de la división celular. División celular. Ya les dije a ustedes que eso es consecuencia de la transformación de la cromatina, ¿ya? De la cromatina, ¿ya? Los cromosomas, ¿no? Tienen así, pueden tener dos brazos de igual tamaño, pueden también tener los cromosomas un brazo largo, un brazo corto, o simplemente con un solo brazo, ¿no? Eso según el aspecto físico que se puede notar en un cromosoma. Pero lo más importante es la parte funcional. La parte morfológica, bueno, tendríamos que hacer un estudio más profundo, ¿no? Porque esto en sí se agrupan en forma de par. ¿Ustedes se acuerdan de la división celular? Cuando los cromosomas se decía que
se ubicaba en la placa ecuatorial, ellos se agrupaban en par, en par. Por eso que nosotros, cuando nosotros nos referimos a los cromosomas, en el caso del humano, se dice que son 23, pero 23 pares, donde un par, ¿no? De un par es sexual y el otro es somático, ¿no? La parte sexual es la que interviene en la reproducción y la parte somática, o sea, los 22 pares restantes, en la que interviene en todo lo que es nuestro cuerpo, ¿no? Todo lo que forma parte de nuestro revestimiento tisular. Ahí forma o se establece los cromosomas tipo somáticos, ¿ya? Entonces eso es lo que nos da el estudio profundo a los cromosomas. Como les dije, en la parte sexual determina lo que es el hombre o la mujer, o sea, la madre y el padre, ¿sí? Eso es lo que determinan los cromosomas. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta?